La crisis energética mundial está evidenciada de desafíos como el agotamiento de los recursos no renovables y su creciente demanda en las últimas décadas ha instigado una transición muy acelerada hacia fuentes de energía renovable. La Agencia Internacional de Energía proyecta este crecimiento significativo de la capacidad de energías renovables en los próximos años, subrayando mucho esa urgencia de redirigir nuestros esfuerzos hacia soluciones más sostenibles, porque es lo que realmente va a hacer frente a estos retos mundiales que estamos enfrentando. Y realmente debemos de reconocer que la seguridad energética es uno de los principales impulsores del crecimiento de las energías renovables hoy en día. Al verlo de esta manera, más allá de ser una respuesta a la crisis energética, la transición hacia fuentes renovables pues responde directamente a la necesidad de garantizar un suministro energético confiable y sostenible para las generaciones futuras. Esta trascendencia de la transición va más allá de abordar la escasez energética, se revela como un pilar fundamental para resolver una serie de retos muy importantes a nivel mundial que quizás no siempre los tengamos tan ligados, que es la crisis climática, que amenaza con consecuencias pues devastadoras para nuestro planeta, hasta aspectos vitales como el crecimiento económico, el empleo, la seguridad alimenticia. La transición energética pues se presenta como una respuesta integral y esencial que tenemos que abordar. Y haciendo un poco de zoom in a esos tres puntos, en el contexto de la crisis climática, pues la adopción de energías renovables como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, que esas tres fuentes tenemos mucho en México, pues desempeña un papel crítico en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al poder mitigar ese impacto ambiental negativo asociado con los combustibles fósiles. Y luego, si nos vamos a la parte del crecimiento económico, la transición hacia estas energías renovables se vincula estrechamente con el crecimiento económico, impulsa la innovación y la tecnología, genera oportunidades laborales en el sector como la fabricación, instalación, mantenimiento de estos sistemas. Y esta conexión entre la sostenibilidad y el crecimiento económico, pues resalta la posibilidad de alcanzar un equilibrio donde la prosperidad económica no comprometa los recursos esenciales del planeta. Por último, la seguridad alimenticia, otro reto importante mundial que quizás no siempre lo vemos como tan lógico, esa transición a energías renovables y la seguridad alimentaria que tiene que ver, pues también se ve influenciada por la transición energética y la dependencia de combustibles fósiles para la agricultura intensiva y la cadena de suministros de alimentos plantea riesgos importantes en términos de disponibilidad, accesibilidad a alimentos, y la adopción de energías renovables en la agricultura, pues junto con prácticas más sostenibles, puede contribuir a una cadena de suministro más robusta, más resiliente, asegurando esa alimentación de las poblaciones en un mundo con constante cambio. En conclusión, frente a la crisis energética mundial, esta transición hacia fuentes renovables es crítica, esencial para hacer frente a la crisis climática, crecimiento económico, empleo, seguridad alimentaria, por mencionar algunos. Bloomberg realmente saca muchos datos y según los datos suyos, la inversión en energías renovables ha incrementado un 40% en los últimos 5 años. Además, las energías renovables han atraído un 15% más de capital que las basadas en combustibles fósiles. Esto obviamente detona un crecimiento económico, un crecimiento de empleo, nuevas generaciones estudiando diferentes materias y por supuesto es un desarrollo que ya se ve, empieza y seguirá. Y entonces, debido a las metas corporativas de las empresas a nivel global, el famoso ESG, Environmental, Social y Governance, todos esos pilares con los que hay que cumplir, la parte ambiental está acelerando la transición hacia las energías renovables. Muchas veces las cadenas de suministro exigen el cumplimiento de la reducción de gases de efecto invernadero y por lo tanto están incrementando pues la demanda muy rápidamente, lo cual significa que la oferta debe de crecer al mismo ritmo y entonces la inversión en estos proyectos. Independientemente si hablamos de la industria automotriz, de la industria de infraestructura, hotelera, inmobiliaria, acerera, minera, etcétera. Todos están haciendo frente a estas presiones desde el aspecto financiero, desde el aspecto del consumidor final. Sin lugar a duda, la oportunidad de hacer negocio viene desde el aspecto de venta, de generación, de comercialización de energía a nivel mercado. También la generación distribuida se ha vuelto muy popular. Es una alternativa
alternativa para la crisis energética mundial, es decir, generar tu propia energía, por ejemplo, con paneles solares que te dan una independencia energética y un consumo libre de emisiones. En el caso de México, pues se conocen como generadores exentos siempre y cuando no se supere el límite regulatorio de 0.5 megas de capacidad instalada. Y este tipo de centrales se interconectan a las redes generales de distribución y entonces el usuario final ya puede almacenar su propia energía. Actualmente esto ya es posible debido a que las baterías empiezan a tener una gran popularidad, sobre todo para evitar las altas tarifas en horario punta que conocemos en México, y esta práctica pues se conoce también de forma técnica como peak shaving. Otro aspecto que mencionaría ha tomado un papel importante respecto a la inversión es el hidrógeno verde, el cual es un elemento más abundante que además puede ser obtenido desde fuentes renovables, y el hidrógeno se utiliza en refinación de combustibles fósiles, en la producción de amoníaco, en la industria del acero, pero actualmente se están desarrollando nuevas aplicaciones del hidrógeno en las cuales se quema de forma directa o genera electricidad a través de dispositivos llamadas celdas de combustible, y ya están circulando vehículos diseñados para usar hidrógeno en sus motores. Esto va a generar o detonar un crecimiento económico o un área de negocio importante. También se puede usar en el almacenamiento y producción de energía eléctrica y térmica. Y para el 2050, pues la demanda del hidrógeno verde puede aumentar hasta los 700 millones de toneladas. Entonces, la inversión en su desarrollo, pues es un costo, pero también una enorme oportunidad financiera. IPADE.